Por favor, pasen conmigo a Juan capítulo 21. Vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza que llamamos la educación de un pastor. Vamos a ponernos un poquitito en el tema de lo que habíamos visto la última vez, así le damos le damos curso a la segunda parte. Bueno, en la enseñanza anterior habíamos estado disfrutando de este último capítulo del Evangelio de Juan, el 21, que es donde vamos a comenzar hoy en un ratito. Ahí nosotros podemos ver a nuestro Señor en su cuerpo resucitado, interactuando con Pedro, Tomás, Natanael, Jacobo, Juan y 2 discípulos, según dice la palabra de Dios, a orillas del mar de Galilea. Bueno, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta a lo largo de toda esta enseñanza, que tengamos bien presente que esta es una de las últimas oportunidades que el Señor Jesucristo iba a tener para estar con los suyos, con sus discípulos, con sus apóstoles, con los que eran seguidores de Él de manera así homogénea, normal, continua. Él ya estaba en su cuerpo resucitado. Así que el peso de las palabras que Él les hablaría tenía que ser pesado, justamente el peso de esas palabras. Porque en poco tiempo más Él iba a ser ascendido en gloria, 10 días antes del día de Pentecostés, Él fue ascendido, entonces tenía esa última oportunidad para estar con ellos. Él le ministró a miles de personas en algunas veces, otras veces durante su tiempo de vida, cuando estuvo sobre la tierra, redimiéndonos a nosotros para hacer todo lo que tenía que hacer para redimirnos. Estuvo de a 2.000 personas, 5.000 personas, en fin. Pero ahora, estos días, fue con no más de 500 personas con su cuerpo resucitado. Así que quiere decir que estas ocasiones que lo vemos al Señor Jesucristo en su cuerpo celestial, interactuando con los suyos, son muy importantes también para nosotros. Porque Él cuando fue ascendido en gloria, no dejó ningún cabo suelto. Bien, parte de lo que estamos estudiando son los cabos que Él ató, digamos, antes de irse. Muy bien. El Cristo en ese momento le lanza a Pedro una pregunta: ¿me amas más que estos? Y ahí nosotros comenzamos a estudiar qué significaría estos. Eso es lo que vimos en la introducción de esta enseñanza. Luego estudiamos la palabra griega agape, que es un tipo de amor que tiene todo que ver con obediencia y compromiso, más que con sentimiento y emoción. Amar de esta manera es obedecer a Dios, pensando en el bien y la bendición y provecho a largo plazo de a quién o a quienes agapeamos. Llegamos a una conclusión que fue realmente valiosísima para nosotros cristianos al día de hoy, diciendo que el amor agape es el rasgo distintivo del cristianismo. Para los hijos de Dios, amar con este tipo de amor es la acción correcta y es la acción responsable para todas nuestras cosas en la vida, no solamente para nuestra vida dentro de la iglesia, que caramba es muy importante, pero todas nuestras acciones en nuestras vidas debieran estar basadas en este tipo de amor, en este tipo especial de amor. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a su apóstol que si quería apacentar las ovejas, tendría que hacer acciones virtuosas aunque no tuviera las ganas. Eso es amor agape en el servicio. Entonces, en Juan capítulo 21, empezando nosotros hoy en el versículo 18, el Señor Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. En un ratito vamos a estar necesitando saber que esta palabra acá, donde dice llevará, este verbo en futuro, te llevará, es la palabra griega fero. La vamos a necesitar en un rato, va a ser importante que nosotros la estudiemos, para que entendamos bien la singularidad de este pedido del Señor, de esta explicación, de esta instrucción del Señor a Pedro. Bien, cuando dice, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, no puede estar refiriéndose a cuando Pedro era un niño, joven de edad.
Cuando era joven, básicamente equivaldría a decir hasta ahora. Entonces es como si le hubiera dicho, hasta ahora hacías lo que querías, te ceñías a vos mismo, mas cuando ya seas viejo, entre comillas, en una manera de decir, cuando madures espiritualmente, cuando hayas crecido en la fe, te ceñirá otro. Dios en Cristo en Pedro, igual que nosotros. Esto todavía no había ocurrido porque no había ocurrido el día de Pentecostés. Entonces Jesucristo se estaba adelantando, dándole instrucción a su apóstol acerca de esto y del cuidado de las ovejas del Señor. Así que hay que tener mucho cuidado con esta expresión, te llevará donde no quieras. Porque no significa que el Espíritu Santo iba a llevar a Pedro a lugares como a los empellones, sin necesitar consultarle a Pedro, sin importar lo que Pedro piense, sin contar con la voluntad de él. Siempre se necesita de nuestra buena voluntad para producir en nosotros, así el querer como el hacer, la buena voluntad de Dios. Esta expresión en realidad más bien significa que irá a lugares y hará cosas que no necesariamente nacerán de su propia voluntad, que no serán generados por sus propios deseos, sino por revelación, y luego, lógicamente, podrá optar por obedecer o no. Eso es igual que nosotros. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Hasta este momento Pedro se ceñía a sí mismo. Es como decirle al apóstol que hasta ese momento había hecho lo que quería, pero ahora iba a tener la posibilidad de hacer lo que quisiera su Señor, quien en breve iba a ser ascendido. Esta charla tan interesante que tuvieron nuestro Señor Jesucristo con nuestro querido Pedro, estaba preparando a Pedro para lo que iba a recibir en pocos días más, y también para afrontar la responsabilidad que iba a tener desde ahora. ¿Por qué? Porque su Señor ya no iba a estar con él de la misma manera. Su Señor está con él, como está con nosotros, pero no iba a estar con él de la misma manera que había estado hasta ese momento. Nuestro Señor no estuvo físicamente con nosotros, pero está en cada una de las actividades que tengan que ver con la palabra de Dios, está con nosotros, porque es una promesa que dice que va a estar hasta el fin de los días. Entonces, sí está. No es que no está y no estuvo con Pedro después, pero no iba a estar en la misma manera que había estado hasta ese entonces. Flor de cambio para Pedro, ¿verdad? Dejen una marca ahí en Juan 21 y por favor pasen a Juan 16. No pierdan nunca esa marca porque vamos a estar yendo y viniendo. En Juan 16, en el versículo 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Claro, todavía no habían recibido Espíritu Santo en ellos. Estaba sobre ellos, no estaba en ellos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Caramba, sí, les hizo saber las cosas que iban a venir. Cualquiera que lee el libro de Hechos, cualquiera que lee las 7 epístolas, se da cuenta que realmente ese espíritu actuó y sigue actuando de una manera maravillosa. Este espíritu de verdad que iba a guiar a Pedro y a los otros, nos guía también a nosotros al día de hoy a toda la verdad, lo cual en ocasiones significa que nos lleve no necesariamente a donde nosotros queremos. Es como que hacemos cosas que de no ser porque nuestro Señor nos dice echad la red a la derecha, no lo haríamos. Esa palabra llevará, como les dije, la palabra cero, en Juan 21, 18 que leímos al comienzo, es según los estudiosos del griego bíblico, significa llevar, traer, y dice un estudioso, uno de los diccionarios, dice, en el uso de este verbo se significa que fueron llevados o impelidos por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad con sus propias voluntades. Esto les digo lo que está traducido en el diccionario, pero nosotros sabemos que Dios no usa a las personas.
Ninguno de nosotros, ninguno aunque no seamos nosotros, Dios no tiene a nadie de marioneta. Él no es un marionetero, Él no está con los violines haciendo lo que quiere con la vida de la gente. Caramba, ¿de dónde sacaron que Dios usa a las personas? Entonces no puede querer decir lo que entendemos con una lectura literal. En realidad te llevará a donde no quieras porque vos no generaste la idea de ir, qué sé yo, a un lugar a predicar la palabra. Te vino revelación, entonces vos vas, si querés. Si no querés, no vas, porque Dios no nos pone un revólver en la nuca para que hagamos su voluntad. Expresa su voluntad, te la hace conocer y si vos querés, deseablemente quieras, la haces. Eso es lo que quiere decir fero. No es impelido en el sentido de que Dios te agarra de acá y te lleva a predicar o lo que fuera que sea. ¿Está bien? Tenemos que entender eso. Acuérdense, la palabra de Dios tenemos el contexto que vemos en el lugar, pero además la palabra de Dios es su propio contexto, es como un diccionario de cuál es la voluntad de Dios. Entonces ninguna cosa en la palabra contradice a otra y Dios no usa a las personas. Nadie es marioneta de Dios, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a 2 de Pedro, por favor. En el capítulo 1, recuerden esta palabra fero, y que significa eso, ser impelido, pero no en el sentido, o no a los empellores, sino que te dice, te recomienda que hagas tal cosa. 2 de Pedro capítulo 1, en el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue fero por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo fero por el Espíritu Santo. Es decir, Dios le dijo a Pedro que escribiera su epístola, esto que acabamos de leer. Dios le dijo a Juan que escribiera el Evangelio y las epístolas de Juan y luego el libro de Apocalipsis. Dios le dijo a Pablo que escribiera las 7 epístolas a la iglesia. En fin, ellos por su propia voluntad escribieron lo que Dios le dictó. Entonces, la generación no fue de Pablo, de Pedro y de Juan en este caso, o de Jeremías, Isaías, Esdras, el que quieran hacia atrás y hacia adelante. Entonces, la generación, la voluntad de generarlo, no vino de los escritores, vino del autor, de Dios. Pero los escritores quisieron hacerlo. Eso es, nosotros sabemos que es así, como Dios no usa a las personas, ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los que escribieron las escrituras, por revelación de Dios, lo hizo fuera de su propia voluntad. La voluntad humana fue necesaria entonces para proferir, para escribir esta maravillosa profecía que nosotros tenemos el gusto de leer hoy día, pero no para generarla. La voluntad de generar la profecía es del autor, es de Dios y es necesaria nuestra voluntad para hacerla conocida. Mateo capítulo 4, por favor. Este ser llevado puede compararse a nadar en un río. Uno tiene la opción de nadar a favor de la corriente, es decir, según la voluntad de Dios, para usar esta comparación, o contra la corriente, en contra de la voluntad de Dios. El río en el que iba a nadar Pedro es el río del Espíritu Santo. Si él quería, podía nadar con la corriente o contra la corriente. Cada vez que Pedro quisiera, iba a seguir el fluir del río y por su propia y libre voluntad, iba a dejar llevarse a alturas de servicio que sin este espíritu dentro son absolutamente impensadas. Y lo que es más, son imposibles de realizar. El mismo Pedro fue uno de los hombres de Dios que hablaron siendo fero, inspirados por el Espíritu Santo. Escribió 2 epístolas, dio un magnífico discurso en el día de Pentecostés, tras el cual fueron añadidos 3.000 personas, a la flamante iglesia del cuerpo de Cristo, hizo sanidades, fue parte activa y necesaria con Cornelio y su familia en lo que constituyó la entrada de los gentiles al cuerpo de Cristo, fue parte del así llamado Concilio de Jerusalén en Hechos, etc. Todas estas cosas imposibles de hacer sin la guía o sin ser llevados fero por el Espíritu Santo. Vean, ahora que somos hijos de Dios, que contamos con los recursos de bendición de Dios en nosotros, ¿qué vamos a hacer por los demás?
¿Nos extenderemos en favor de ellos y les compartiremos la palabra de Dios que cambió nuestras vidas y que puede cambiar la de ellos? ¿Les ayudaremos a ir a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Necesitamos aprender a nadar a favor de la corriente y permitir al Señor que nos ciña, que Él nos ciña a nosotros y no ceñirnos nosotros todo el tiempo. En los versículos de Juan 21 estamos estudiando la interacción de Cristo en su cuerpo resucitado con el buen apóstol Pedro, un pescador de Galilea. Un pescador de Galilea. Pedro no era un ingeniero de la NASA, no era doctor en filosofía y letras, era un pescador de Galilea. El Señor le está hablando acerca del cuidado que debía de tener de los suyos una vez que Él fuera ascendido y que Pedro recibiera Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esta fue una charla impresionante, damas y caballeros. No estuvo fuera del contexto habitual de lo que Pedro y sus colegas venían recibiendo de su rabí a partir del momento mismo en el que Él los reclutó. Mateo 4, en el versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. 19 les dijo: venid en pos de mí, y os haré ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Muy bien. ¿Quién iba a ser los pescadores de hombres? Ellos, tanto Andrés como Pedro, venían siendo, vaya a saber cuántos años, quizás desde muy jovencitos, venían siendo pescadores de pescados, ¿no? Pero ahora Jesucristo los invita a que los sigan a Él porque Él les iba a enseñar a pescar hombres. Para llegar a ser pescador de hombres, lo que ellos tenían que hacer era ir en pos de Él. ¿Qué te pensás que tenés que hacer vos? ¿Qué te pensás que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ir en pos de nuestro Señor, permitirnos que Él nos ciña. Eso significa fidelidad en la dedicación, fidelidad en el compromiso, ir en pos de nuestro Señor hoy, mañana, pasado, dentro de una hora. En un rato más vamos a estar ahí nomás. Juan capítulo 3, por favor, en un rato más, no ahora. Vamos a estar hablando de ovejas. Pero quiero que entendamos que esta no es una cuestión ganadera la que nosotros vamos a estudiar. El Señor Jesucristo les pintó una imagen clara, una imagen vívida para Pedro y para cualquiera que lea la Biblia, utilizando el relato de las ovejas como simbólicas a las personas. A ningún estudiante bíblico le puede caber duda alguna que la gente es muy importante para Dios. El que no sabe que la gente es importante para Dios, viejo, nunca ha agarrado una Biblia, porque está en todas sus páginas la importancia que tiene la gente para Dios. Voy a darles solamente 2 versículos porque a nosotros no nos hace falta que nos expliquen que la gente es importante para Dios. Nosotros lo sabemos, tenemos un convencimiento pleno, no solo porque lo vimos en la Escritura, lo vimos en nuestras vidas. Juan 3, versículo 16, ¿se imaginan que iba a ir ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere vida eterna para todos. No quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿hasta cuánto? Es decir, ¿cuánto está dispuesto Dios a dar por eso? Ya dio su Hijo, ¿querés que dé más? Él dio su Hijo. Ponete a pensar si sos papá, si sos mamá, si sos tío, si sos hermano. Pensá. Él dio su Hijo por la humanidad, viejo, por los que creen y por los que no creen, deseando que todos crean, claro que sí, porque quiere que la gente tenga vida por siempre, pero lo dio arriesgándose, entre comillas, arriesgándose a que algunos, y de hecho es así, algunos no creen. Primera de Juan capítulo 4, por favor. Versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios. ¿A ver en qué? Para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor. A ver, ¿en qué consiste? Quiero aprender en qué consiste. No en que nosotros hayamos amado a Dios. A la pucha, tengo que pensar acerca de esto, porque dice, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Damas y caballeros, esa es la razón por la cual nosotros tenemos vida por siempre. Él nos amó antes que nosotros quizás hayamos siquiera pensado en amarlo a Dios, en reciprocidad a lo que Él nos dio. Salmos 23, ya que hablamos de ovejas, tenemos que hablar de pastores. Entonces vamos a hablar del pastor por encima de todos los pastores. Jehová es un Padre bueno que se ocupa constantemente de nosotros. En las Sagradas Escrituras, Él aparece muchas veces como un pastor cuidando de sus ovejas, que es la manera figurada en que hacía ver a los santos del Antiguo Testamento y por qué no a nosotros también, aunque nosotros no entendamos de ovejas, nosotros que vivimos en las ciudades, capaz que hay alguien que nos escucha, que vive más cerca del campo, de alguna manera está vinculado con el campo. Pero en general nosotros somos city boys y city girls, somos gente de la ciudad nosotros, pero podemos entender cuando en la Escritura vemos ovejas, sabemos que se refiere con mucho amor, con una ternura impresionante a nosotros, a la gente. Ese es Jehová, ese es Dios, ese es nuestro Padre Celestial. Dice, Salmos 23, ustedes saben que, bueno, este es un salmón, un salmazo. Salmón 23, en el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, decía el salmista. Mirá la certeza de este hombre. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mirá cómo mezcla el simbolismo de la oveja con el cuidado que tiene Dios por todos nosotros. Caramba, este salmo fue hecho, qué sé yo, hace 1000 y pico de años atrás. Nosotros hoy día es Dios en Cristo en nosotros. Si hablas de cuidado de aquel pastor, es impresionante el deseo que tiene Dios de ayudar a las personas y de ayudarnos a nosotros, sus hijos, singularmente. 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, mirá, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Acuérdense, cuando ustedes leen conmigo, hoy nosotros no estamos en la categoría de conmigo, estamos en la categoría de enmigo. Dios mío, es Dios en Cristo en nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás enmigo. Perdonen que haga esta corrección al texto. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, todo el mundo me está dando con un caño y Él adereza mesa delante de todo ese caño que me están dando. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué tan largos? Vean, van a ser re largos, van a ser hiper largos. Se pasa de largos los días que nosotros vamos a estar en la casa de Jehová. Son tan largos que es la por siempreidad. Isaías capítulo 40, qué maravillosos registros estos. Isaías 40. Versículo 10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¡Wow! ¿Qué amor podemos esperar de este maravilloso Dios que nosotros tenemos? Primera de Pedro capítulo 5. Nadie dudaría que nuestro querido Padre es el rey de los pastores. Y en ese contexto entonces, si ese es el rey, ¿su hijo qué es? Es el príncipe de los pastores. Porque todo hijo de rey, ¿qué es? Muy bien, como dice Martín, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca, eso,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No se termina más esto, viejo, es impresionante. La vida que nos espera, si esta ya es linda así, con todas sus cosas, vivirla para Dios, vivirla con Dios, vivirla entre nuestros hermanos en Cristo, con todas las cosas que pasan alrededor nuestro, pero de todos modos, damas y caballeros, somos la gente más bendita que existe. Nosotros sabemos a dónde vamos, nosotros sabemos qué pasa con nosotros después de que todo esto se termine. ¡Caramba! Es maravilloso. Nosotros ahora estamos estudiando en el capítulo 21 del maravilloso Evangelio de Juan esta instructiva charla que sostuvo el Señor con Pedro. El príncipe de los pastores le estaba dando instrucciones acerca del cuidado de los corderos y de las ovejas. En el versículo 15, que ahora vamos ahí, por favor, Juan 21, versículo 15, hay valiosa información que no solamente era para Pedro, sino también para todos aquellos que tienen esa responsabilidad dada por Dios. Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, y acá voy a poner las palabras en griego porque ya las hemos visto bien y tenemos un mejor entendimiento, ¿está bien? Le dijo Simón, hijo de Jonás: ¿me agapao más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te fileo. Pedro, divino Pedro, tan parecido a nosotros. Cristo le preguntó a Pedro si lo iba a amar con el amor de Dios, un amor que puede requerir sacrificio y hacer lo que algunas veces no querrás hacer. El Señor acababa de hacer exactamente eso, entregarse por agapao por todos nosotros. No es que Él deseó toda su vida: ay, sí, voy a morir por alguien. Lo hizo porque era lo que correspondía hacer si íbamos a ser redimidos, damas y caballeros. Fue una entrega inteligente, no fue una entrega tonta, fue una entrega valiente. No sin angustia de su parte. Eso está bien documentado en las Escrituras. Pero Él se entregó porque Él no nadó, el Señor Jesucristo no nadó en contra de la corriente, nadó a favor de la corriente del Espíritu Santo que le indicaba qué era lo que había que hacer. Es emocionante realmente aún especular pensando en lo que pasaría en la mente de Pedro cada vez que él confrontó una situación en su vida después de esta charla que tuvo frente a orillas del mar de Galilea, pensando en esta charla cuando él estuvo con Cornelio, pensando en esta charla cuando estuvo en el concilio de Jerusalén, pensando en esta charla cuando sanó junto con Juan al cojo a la puerta del templo. ¡Caramba! Ponete a pensar lo que debe haber estallado su cabeza pensando mientras él servía, mientras él iba siendo ceñido por el Espíritu Santo. Otro te ceñirá, ese otro lo ceñía para que haga esto y para que haga aquello. Caramba, lo que debe haber sido que tener un video de la mente de Pedro. En esta situación, en este impresionante contexto, el valiente Señor le da un encargo al maravilloso apóstol y al repetirlo se asegura de ser entendido, a la vez que se asegura de que entendamos también nosotros. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y acá también les tengo que dar la palabra griega. Apacienta es la palabra bosco, la palabra griega bosco, y corderos es arnión. Apacienta es esta palabra que les digo, y los distintos diccionarios la traducen pastar, por extensión, dar de comer, pacer, apacentar, alimentar, cuidar, en fin. Eso significa. Por su parte, arnión, que acá está traducida corderos, arnión, traducida así, sería una oveja o carnero joven, es decir, una borrega o un borrego. Arnión es usada 28 veces en el Nuevo Testamento. Una vez aquí, en Juan 21 a 15 que vemos, y singularmente las otras 27 veces es usada en el libro de Apocalipsis.
De esas 27 veces, la gran mayoría es usada de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el Cordero. Él es nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros, es usada de Él. ¡Wow! ¡Qué groso!, ¿no? La vida de nuestro Señor giró en torno a las personas, no a las ovejas de manera literal. En los evangelios hay una constante comparación entre la conducta de los creyentes y el Señor, quien es presentado como el pastor y la puerta de las ovejas. De tal manera que, valiéndonos de esa obvia analogía, aquí tiene que estar refiriéndose a creyentes de menor edad y probablemente también a creyentes jóvenes en la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2. En ocasiones, la palabra hace ese tipo de comparaciones, pues en la familia de Dios, como en toda familia, hay familiares de todas las edades y de todos los entendimientos. Primera de Pedro 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hay entre nosotros niños. En la palabra, niños en la palabra, no hay nada de malo con ser un niño, por el amor de Dios, para nada. Estoy diciendo que en realidad eso conformamos una familia que, como toda familia humana, tiene gente joven, gente menos joven, gente de más edad. Primera de Corintios, capítulo 3. En el versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Como a qué? A niños en Cristo. Una vez más, ¿ves? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Es también esta la tarea de un pastor, saber qué comida darle. ¿No es cierto? Las ovejitas chiquitas creo que tienen que mamar leche de su mamá, ¿no es cierto? Bueno, luego cuando crecen, bueno, ya no tienen que mamar, ya tienen que comer pasto. Juan 21, donde habíamos dejado la marca, vamos ahora al versículo 16, seguimos avanzando. Dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? Pedro le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te fileo. Entonces Jesucristo le dijo, obviando el agapao y el fileo, le dijo, pastorea mis ovejas. Acá son dos palabras griegas diferentes. ¿Ven por qué es importante estudiarlas? ¿No es cierto? Por supuesto que todos ustedes pueden estudiarlas mucho más profundamente, tranquilos en sus casas. Yo tengo que ir por brevedad de tiempo, simplemente explicarles lo que dice en el griego. La instrucción fue, poimano mis probatón. ¿Se acuerdan que era bosco y arnión, las dos anteriores? Esta es poimano y probatón. Son diferentes. La instrucción fue poimano a mis probatón. La palabra griega traducida pastorea viene de una palabra que es poimen, que es pastor. O sea que pastorear es el trabajo del pastor. No importa que nosotros no tengamos mucho pasto alrededor de nosotros, que tenemos más veredas con baldosas y cemento que otras cosas, pero entendemos cuál es la tarea de un pastor. Bueno, y ovejas es la palabra probatón, que en su definición básica se refiere a algo que camina hacia adelante, a un cuadrúpedo, específicamente oveja. Bueno. Versículo 17, vamos directamente al 17 que dice, le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, me fileo. Ahí el Señor, ok, listo, ya no a este Pedro ya no uso más agapao, voy derecho al fileo. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me fileo. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí ambas palabras griegas referidas a apacentar y a ovejas son bosco y probatón. Ahí está, la primera que usábamos, la segunda, ¿lo ven? Bien.
mayor entendimiento es cuando lo estudien bien en sus casas. Básicamente la tarea del pastor es hacer todas las cosas lógicas de su trabajo, que vamos a andar sabiendo nosotros, pero nos imaginamos lo que hace el pastor y vamos viendo que Dios es comparado a un pastor y el Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores. Y nos imaginamos las múltiples tareas que debe significar atender las ovejas. Por supuesto, hoy día la cosa es bastante diferente, porque hay mucha tecnología y todo eso, pero en realidad si nos retrotraemos mentalmente a aquella época, podemos imaginarnos el cuidado singular que le daban sin toda la tecnología que tenemos hoy. Para Dios, su gente es muy importante, pero muy importante. Como cualquiera que lea la palabra de Dios, ni siquiera digo que la estudie, cualquiera que la lea con interés, con atención, se da cuenta que la gente es importante. Bien, más allá de toda especulación que nosotros podamos hacer acerca de todo este evento histórico que está presentado acá en Juan 21, se puede percibir el interés profundo del Señor Jesucristo de que su mensaje llegue al querido Pedro, ¿no es cierto? 3 veces le dijo. Él se iba. Él iba a ser ascendido, ya no iba a estar de esa manera. Recuerden, Él está presente, no hay un Cristo ausente, para nada, es un Cristo presente, no en esa manera. Para nosotros no es cambio, pero para Pedro y para todos los que estuvieron con el Señor es un flor de cambio. Estuvo al lado, lo veían, él los regañaba cuando tenía que hacerlo, les enseñaba acerca del reino de Dios. Imagínate lo que debe haber sido estar a los pies de Jesucristo aprendiendo la palabra. ¿Te lo imaginás lo que debe haber sido? Bueno, quédate tranquilo porque eso va a ocurrir. Vas a poder estar a sus pies escuchándolo. Vas a ver los énfasis que hacía, vas a ver las pausas que hacía, vas a ver las palabras que usaba y lo vas a entender todo en el reino. Entonces podemos entender al pobre Pedro, digamos, en este contexto tan estricto, que se quedaba sin su Señor al lado de él, iba a estar el trabajo de su Señor dentro de él. 1 Corintios capítulo 6, por favor. Las personas a quienes los servidores tenemos el privilegio de pastorear son del Señor, que es llamado también el príncipe de los pastores, como hemos visto. Las ovejas que el pastor pastorea, y me refiero ahora a las personas que el pastor pastorea, no son del pastor. No son del pastor. Son del príncipe de los pastores que pagó por ellos y son del dueño de la pastura. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido, o sea que costaste algo. ¿Cuánto costaste? Cristo iba incluido. Eso costamos. Entonces, si tenés el privilegio de servir a la gente, de pastorear a alguien, estás pastoreando ovejas ajenas. No son tuyas. Te fueron dadas a tu cuidado y te será pedido que respondas por ellas. Ojo, no es gratis. 1 de Pedro capítulo 1. En el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Listo? ¿Está bien? Todos tenemos un dueño, el dueño de nuestras vidas. ¿Qué más puedo decir acerca de esto? No se puede enfatizar suficiente la importancia que tiene la gente para Dios y el cuidado que hay que tener de la gente que fue dada a tu cuidado, que no son tuyos. Hay que mantener en mente que cuando ocurrieron los hechos registrados en Juan 21,
el Señor sabía que iba a ser ascendido y que ya no iba a compartir este tipo de contacto con los suyos. Probablemente Pedro no supiera de esto, o de haberlo sabido, no lo tendría asumido o debidamente entendido. Para nosotros es muy fácil. Pasaron 2000 años, leímos toda la Biblia, pero Pedro no leyó para este entonces toda la Biblia. De hecho, no estaba escrita toda, estaba el Antiguo Testamento y no sé si había, no creo que estuvieran siquiera los Evangelios. ¡Pobre Pedro! ¡Pobre Pedro! Entonces es fácil decir, pero Pedro, Jesucristo te preguntó si agapao y vos respondés si fileo. ¡Qué fácil para nosotros! Yo les voy a contar a Pedro que ustedes pensaban eso. Tanto Pedro como el resto de los apóstoles iban a llevar adelante la tarea del anuncio del Evangelio a todo el mundo. Esto iba a requerir, y de hecho requirió, que ellos hicieran cosas en circunstancias muy adversas. Tenemos una clase que habla de algunas de las cosas que ellos tuvieron que pasar para proclamar el Evangelio, algunas de las adversidades. Las instrucciones a Pedro para que cuide a la gente deben haber sido muy importantes para que fueran repetidas 2 veces. La repitió 2 veces, la dijo la primera, o sea, se las dijo 3 veces y repitió 2. ¿Está bien? 3 veces le dijo. Primero los corderos, luego 2 veces las ovejas. Cuidar a los jovencitos y a los creyentes nuevos. Es vital para asegurar la continuidad de la familia de la fe. El corazón mismo del cristianismo es cuidar a los jóvenes, a los desvalidos, a los débiles, para que puedan disfrutar de su comunión con el Padre. Lógicamente uno pensaría que los corderos, los creyentes jóvenes en la palabra, necesitan ayuda en su camino a servir al Señor Jesucristo. Pero las ovejas, los más experimentados, también necesitan guía y dirección. Tanto unos como los otros necesitan ser alertados y protegidos de lobos rapaces, de falsos maestros y falsas doctrinas. En ocasiones ocurre que los creyentes pueden perderse en los yuyos de la vida y un pastor amoroso, atento, alerta, perspicaz y experimentado en conexión con su Señor pueden proveer consejo y dirección personal y también, lógicamente, pueden hacerlo al grupo al que sirve. El Señor Jesús, durante todo su ministerio, educó a sus apóstoles en cómo cuidar su rebaño. Pero estas instrucciones de Juan 21 a Pedro, en primer lugar, y a todos nosotros son valiosísimas para los servidores dentro del cuerpo de Cristo. El mismo príncipe de los pastores dijo en Juan 6, yo se los leo, en el versículo 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el 48 repite el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. El pastor cuidaba del alimento de sus ovejas para que el crecimiento fuera el adecuado, sin prisa, pero sin pausa. El pastor cuida que aquellos que tiene a su cargo sean alimentados con la palabra de Dios. Todo servidor de iglesia en la casa, aunque no sea un pastor como el de Efesios 4:11, igualmente tiene una responsabilidad no menor delante del Señor, del cuidado y alimento de las ovejas de Él, del Señor. El pastor sabe de la importancia de la buena alimentación para crecimiento y maduración, para que sus ovejas crezcan saludables y cada cual pueda responder al llamado del Señor para su responsabilidad personal dentro del cuerpo de Cristo. Recuerden lo que leímos antes en 1 de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. 1 de Pedro capítulo 5, por favor les pido que vayan ahora.
Este es el tipo de leche que el pastor usa para alimentar a sus corderos, leche espiritual no adulterada. El pastor procura que haya el alimento necesario para los suyos. No solamente Pedro llevó a cabo la instrucción del Señor de pastorear a los corderos y a sus ovejas, sino que también él mismo instruyó a sus colegas ancianos, Pedro, los colegas ancianos de Pedro, a tener el cuidado de la gente de la que son responsables. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, colega de ellos, con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca, que habíamos leído, el príncipe de los pastores, vosotros, si hacéis todo lo que acabo de escribir arriba, recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Qué maravillosa conversación! ¿Quién no quiere ver ese video? No veo ninguna mano levantada acá. Todos queremos ver el video de esa charla entre nuestro querido, nuestro valiente Señor y nuestro querido Pedro. Qué maravillosa charla entre este Señor maravilloso y su discípulo en Juan capítulo 21. Qué privilegio el del maravilloso Pedro, cada vez que sus acciones de servicio evocaran detalles de la impresionante charla que él tuvo con su rabí, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por tu maravillosa palabra. Gracias porque vamos a ella porque te encontramos a vos. Queremos saber de vos, queremos saber de nuestro Señor Jesucristo. Queremos saber de hermanos nuestros que te amaron antes que nosotros naciéramos. Gracias, querido Padre, por dejarlo tan bien anotado, tan bien escrito en nuestro propio idioma para que podamos conocerte y amarte cada día más y honrar cada día más el sacrificio de nuestro valiente Señor Jesucristo. Es en el nombre de Él que te doy gracias. Amén.